Welcome to the first virtual book fair in the USA. Now we are going to present participants from Argentina: Alejandra Marranti, Cecilia Serrano, Graciela Montenegro, Etelvina Ramela, Liliana Blanco, Marisa Barrera, Sonia Orellana, Santiago Martínez. They present tribute to Eugene O'Neill. Go ahead, Graciela. Oh, good morning to everyone. Good morning. Here from 3 de Febrero, Buenos Aires, we greet you. We're really very glad to share this beautiful fair and thank its organizers and mainly our sponsor for the program El Arte del Encuentro de Marcela Barrientos from Radio Magic for the possibility of this space. We're the team member of the literary workshop del Albert Villero. This is one of the 9 literary workshops that the Argentine Society of Writers, SADE, subsidiary 3 de Febrero, has in our district. Let me introduce the members of our group. They are Marisa Barrera, Liliana Bianco, to whom we want to thank this auspicious connection, Alejandra Marranti, Santiago Martínez, Sonia Orellana, Etel Ramela, Cecilia Serrano, and me, Graciela Montenegro, and the coordinator of this year literary workshop that this year turns 20. We like to make a little tribute to a recognized author, Eugene O'Neill. He was an American playwright, Nobel Prize of Literature, Pulitzer Prize winner 4 times, the last in posthumous mode. O'Neill introduces dramatic realism as Chekhov, Ibsen, and Strindberg in American theater. In general, his works have characters who live in the margins of society and struggle to maintain their hopes and aspirations, although they tend to end up disappointed and falling into despair. O'Neill explores these seeded parts of the human condition. Well, dear friends, as many of us don't know how to speak in English, we'll continue this tribute in our own language. It's in Spanish. Go on, Santiago. Hola, buenos días. Yo voy a referirme brevemente a la infancia de Eugene O'Neill. Él nació el 16 de octubre de 1888 en Nueva York. Su padre, James O'Neill, fue irlandés que llegó a ser bastante conocido como actor y director teatral y durante muchos años fue muy popular interpretando al Conde de Montecristo en la versión escénica de la obra de Alejandro Dumas. Su madre fue Ella Kinlan, una joven delicada, emocionalmente frágil, que nunca superó la muerte de su segundo hijo, Edmund, y por el parto difícil de Eugene, tuvo un tratamiento por el cual terminó adicta a la morfina. A pesar de haber nacido en la habitación de un hotel en Broadway, su infancia está ligada a New London, del estado de Connecticut, pues allí tenía su familia una residencia de verano. Debido a la profesión de su padre, pasó sus primeros años entre los bastidores de teatros y los trenes que desplazaban su familia de un lugar a otro. A los 7 años, cuando llegó el momento de escolarizarse, fue internado en un colegio católico en el que, según dijo, solo había encontrado felicidad y refugio en la lectura.
Ahora continuará hablándoles mi compañera Sonia. Buenos días. Yo voy a hablar sobre la carrera artística. Tras dejar sus clases en la universidad, tuvo bastantes empleos precarios. Sus padres y su hermano mayor murieron en el plazo de 3 años. Para evadirse, O'Neill se dedicó a escribir y se unió a una compañía de teatro de aficionados y llegó a representar algunas obras de su autoría. Luego obtuvo un empleo en el New London Telegram de Connecticut y siguió escribiendo varias obras. En 1912 comenzó a sufrir complicaciones de tuberculosis y el joven O'Neill se replanteó su vida de los últimos años. Si lograba vencer a la tuberculosis y salir del sanatorio en el que se pensaba que viviría sus últimos días, O'Neill regresaría a su gran pasión, el teatro. Un año después, recuperado de su enfermedad, se dedicó a escribir una obra, la que estrenaría durante su primer año en Harvard. Sin saberlo, iniciaba una de las carreras teatrales que definirían el siglo XX. Decidió dedicarse a lo que más le gustaba, escribir obras de teatro. Tras su experiencia en el Gaylord Farms, donde se atendió a la tuberculosis. En los años 1910 fue un habitual en la escena literaria de Greenwich Village. Allí se reunió con amigos radicales. El más famoso era John Reed, fundador del Partido Comunista de los Estados Unidos. O'Neill fue interpretado por Jack Nicholson en la película de 1981, Rojos, de Warren Beatty, sobre la vida de John Reed, donde representa el anticomunismo y la sobriedad. En 1914 ingresó a un curso en técnica dramática instruido por el profesor George Baker en la Universidad de Harvard. Curso que abandonó un año después. Creía que tenía la capacidad necesaria para continuar su trabajo. En 1920, después de preparar 4 obras de teatro y 20 obras cortas con el colectivo artístico de Princeton Play, estrenó en Broadway su primera obra publicada, Más allá del horizonte, en la que hacía un cercano retrato a la vida de 2 hermanos, Andrew y Robert, cuyas vidas cambiarían después que Robert se va con su tío Dick, capitán de un barco. En 1929, O'Neill se traslada al Valle de Loira y va a vivir en el castillo de Pletchis. En 1937 se traslada a Danville, en California, donde vivió hasta 1944. Su casa es hoy un museo, el Eugenio National Historic Site. Ahora le toca a mi compañera Lili. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar de las andanzas de O'Neill en Buenos Aires. Eugene O'Neill ha dejado en su obra huellas indelebles del paso por Argentina entre 1910 y 1911. En esa época, Buenos Aires festejaba el centenario de la Revolución de Mayo, con muchos invitados especiales, recepciones y bailes en la Casa de Gobierno, en los salones de los círculos militares, en las embajadas. En las calles, decoradas con banderas, se nota un ambiente de fiesta, según un diario francés de la época. Pero esa no fue la ciudad que vio nuestro protagonista. Prologando una selección de sus obras, Jorge Luis Borges dice: el azar o el destino, ambas palabras son sinónimas, lo llevó a Buenos Aires. En alguna de ellas recuerda, no sin evidente nostalgia, el Paseo Colón y los vigilantes, el bajo donde los marineros buscaban el amor mercenario y la confusa excitación del alcohol. El mar y aquella residencia en Buenos Aires le darían un sinfín de situaciones y personajes, y definieron en gran medida el viraje del joven O'Neill al universo teatral. Basta citar, por ejemplo, el monólogo más bien autobiográfico de Edmund Tyon en Viaje de un largo día hacia la noche, recordando el vaivén del velero, acompañando los vaivenes de su atormentado interior. De Buenos Aires también saldrían varias de las escenas sobre borracheras y abstinencias en otra de sus obras capitales,
El hombre de hielo llega. Los bajos fondos de Buenos Aires hacían que los andurriales de Nueva York parecieran una fiesta parroquial, según O'Neill. En el Sailor's Opera de Paseo Colón, una posilga mezcla de bar y burdel, O'Neill se hizo de un amigo, un joven inglés que pasaría a ser el personaje Smithy en 3 futuras obras de teatro: En rumbo a Cardiff, La luna del Caribe, In the Zone. Smithy es un marinero en cambiantes etapas de miseria emocional. En esos pocos meses, Eugene trabajó en la Westinghouse Electric Company, la Swift Mill Packing Company y la Singer Sewing Machine Company. Por fin, las 2 semanas que trabajó como estibador en el vapor alemán Timandra serían tan vívidas que la embarcación ingresaría en su obra El largo regreso a casa, y en los personajes de Paddy y Yank en El mono velludo. De ese periodo final en Buenos Aires, O'Neill luego diría que no había banco de plaza en toda la ciudad sobre el que no durmiera alguna vez. Los personajes más autodestructivos de Extraño Interludio, 1927, y a Electra le sienta bien el luto, 1931, también se basan, según un biógrafo, en personas conocidas por O'Neill en esa época. Más tarde, O'Neill diría: entré en Buenos Aires como un caballero y terminé como una piltrafa en las dársenas del puerto. Le doy ahora la palabra a mi compañera Cecilia. Buenos días, gracias Ethel. Yo me voy a referir a las características de su obra. El fatalismo, que había encontrado ya expresión en Anna Christie, 1921, condujo a O'Neill a una forma de teatro experimental, alimentado también con las diversas doctrinas nuevas que el autor iba descubriendo. Con Deseo bajo los olmos, de 1924, comenzó a demostrar la influencia del psicoanálisis, y mientras en El gran Dios Brown, de 1926, el uso de las máscaras simbólicas muestra todavía viva la acción del expresionismo, Extraño Interludio, de 1928, y Dínamo, de 1929, pretenden traducir el flujo continuo de la conciencia, las frustraciones de los complejos y otros elementos psicoanalíticos, recurriendo al pensamiento hablado, un sutil desarrollo del antiguo aparte, y al drama río en 9 actos. En esta fase experimental representa un paréntesis el drama Todos los hijos de Dios tienen alas, de 1924, una de sus obras más naturales y conmovedoras, inspirada en la defensa de los negros. De 1931 es El luto le sienta bien a Electra, trilogía que figura entre las obras de más empeño, aunque no de las mejor logradas, y en la que, aparte del origen psicoanalítico de la transposición moderna de un mito clásico, la culpa a expiar no es la ofensa a la divinidad, sino la violación de la moral social, identificando así al lado con la sociedad civil. En Días sin fin, de 1934, aparece un protagonista atraído irresistiblemente por el catolicismo. En Llega el hombre de los hielos, de 1946, se expresa de un modo simbólico la pérdida de las ilusiones y la proximidad de la muerte. Ese mismo año fue atacado O'Neill por la enfermedad de Parkinson, que puso prácticamente fin a sus actividades. Pero en 1940 había escrito un drama autobiográfico, Viaje del largo día hacia la noche, que por expresa voluntad suya no fue publicado ni representado hasta después de su muerte. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Alejandra. Gracias, buenos días. ¿Puede la escritura ser catártica y además literaria? ¿Se pueden exorcizar demonios y producir un texto trascendente? Eugene O'Neill se embarcó en esta empresa, enfrentando sus demonios y las experiencias de su pasado en una obra purificadora. Largo viaje hacia la noche, del año 1941, es un ejemplo de la posibilidad de la literatura de ser exorcizante y liberadora. La historia de la pieza teatral se centra en la vida de una familia, los Tyrone.
Un matrimonio con 2 hijos varones. El padre es un actor de teatro y la madre una ama de casa con problemas de salud. Paralelismo de los Tyrone con los O'Neill. Coincidencia de escenario donde se desarrolla la trama, donde se desarrolló la vida. En la residencia de verano, la familia desayuna junta y conversan escondiendo en vano todos sus problemas. El día transcurre y O'Neill sumerge a sus personajes en un lento, doloroso viaje hacia la noche. Nos sumerge a su vez en las oscuridades de su propia familia y sus destructivas inclinaciones. Descendemos a los infiernos de los Tyrone O'Neill, expuestos con absoluto realismo. Largo viaje hacia la noche es un drama que traduce el drama del autor. Es introspección y análisis descarnado de la propia condición familiar con excelencia literaria. Bueno, ahora nosotros vamos a ver una obra de teatro pequeña del año 1916 que se llama Antes del desayuno. Bueno, vamos a ver, es una obra monologada. Alfredo, Alfredo. Dale, Alfredo, levántate. Alfredo. 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 Lo sabía. Lo sabía. Alfredo, ¿no te parece que ya es hora de levantarte? ¿Pensás quedarte en la cama todo el día? Ya sé, sos lo suficientemente haragán para pasarte la vida en la cama. ¿Qué hora es? Ya no podemos saberlo desde que empeñaste tu reloj. Era el último objeto de valor que teníamos. Solo pensaste en empeñar, empeñar y empeñar. Cualquier cosa con tal de no buscar empleo. Cualquier cosa con tal de no trabajar. Como un hombre. Ay, ¿será posible? Alfredo, levántate. ¿Me oís? Quiero hacer esa cama antes de salir. Estoy harta de que todo esté en desorden por tu culpa. Por cierto, no podremos quedarnos mucho tiempo aquí, a menos que consigas dinero. Dios sabe que yo hago lo mío yendo a coser a domicilio todos los días, mientras que vos pagas todos los días por los bares con ese harto de inútiles artistas. Por cierto, ¿dónde conseguirás dinero? Quisiera saber yo. En esta semana tenemos que pagar el alquiler. Y ya sabés cómo es el dueño de la casa. No nos dejará vivir ni un minuto más acá. ¿Decís que no podés conseguir trabajo? Mentira. Nunca lo buscaste. Te pasás el día vagando, escribiendo poemas y cuentos estúpidos que nadie quiere comprar. Y entiendo que no quieran comprarlo. Yo, en cambio, siempre puedo conseguir trabajo. Y eso nos salva de morirnos de hambre. En fin, vos tenés que conseguir dinero en alguna parte. Yo no puedo hacerlo todo. Tenés que recobrar el sentido común. Tenés que pedirlo, mendigarlo o robarlo, donde sea. Pero claro, sos demasiado orgulloso para mendigar. Y ya le pediste el préstamo a todo el mundo. Nadie te quiere prestar. ¿Y valor para robar? Por amor de Dios. ¿No te levantaste todavía? Ah, sí, te levantaste. Bueno, ya era hora. No, no tenés que mirarme así. Tus desplantes no me engañan. Te conozco demasiado. Mejor de lo que pensás. A vos y a tus andanzas.
Conozco un montón de cosas, querido. Ahora no te preocupes de lo que sé. Te lo voy a decir antes de irme. Supongo que estás preparado para el desayuno y no para que haya mucho que preparar, salvo que tengas algún dinero. Qué pregunta estúpida. Cuando te fuiste anoche tan enojado, imaginé lo que pasaría. No te pude tener la menor confianza. En lindo estado viniste anoche a casa. Nuestra pelea solo te sirvió de pretexto para mostrarte bestial. ¿De qué te valió empeñar el reloj si solo querías dinero para gastarlo en whisky? Ay, apúrate. Últimamente, gracias a vos, no tardo mucho en preparar el desayuno. Esta mañana solo tenemos café y pan. Y eso que no tendríamos que tropear los dedos cociendo todos los días. El pan está duro. Vos no te mereces nada mejor. No esperes que te lo sirva. Pero, ¿qué diablo estás haciendo ahora? Bueno, por lo menos estás casi vestido. Qué aspecto horrible que tenés esta mañana. Afeitate, por amor de Dios, pareces un vagabundo. Por algo nadie quiere darte empleo. No los culpo. Tu aspecto es terrible. Mirá, toma. Mirá cómo te tiembla la mano. Más vale que abandones la bebida. No podés soportarla. Los hombres como vos son los mejores candidatos al delirium extremis. Mirá cómo dejaste el piso. Hay colillas y cenizas por toda la habitación. ¿Por qué no lo tiraste del plato? No, ¿para qué? Total, la que barre soy yo. Nunca pensás en mí. Apurate, debe ser casi la hora de que me vaya. Si llego tarde podría perder mi empleo y entonces yo no podría seguir manteniéndote. Y entonces tendrías que trabajar o alguna de esas cosas horribles que a vos no te gustan. Pero decime la verdad, quiero saber si vas a buscar trabajo o no. Sabes que tu familia no nos seguirá ayudando. También ellos están hartos de vos. Estoy cansada de esta vida. Me dan ganas de irme a casa, pero soy demasiado orgullosa para permitir que sepa que sos un fracasado. Vos, el hijo único del millonario de Rowland, el egresado de Harvard, el poeta, el hombre notable del pueblo. No serían muchas las que me envidiarían si supieran la verdad. Me gustaría saber, ¿pero qué fue de nuestro matrimonio? Aún antes de que tu padre millonario muriera debiéndole dinero a todo el mundo, nunca derrochaste un solo minuto en mí, tu esposa. Supongo que a tu entender, yo debía darme por satisfecha con tu honorable actitud de casarte conmigo. Después de haberme puesto en dificultades, yo te avergonzaba ante tus refinados amigos, porque mi padre solo es un almacenero. Por lo menos es un hombre honrado. Y vos no podés decir lo mismo del tuyo. Suponés que todos te creían que habías sido obligado a casarte conmigo y te compadecerían, ¿verdad? No vacilaste mucho en decirme que me querías y en hacerme creer en tus mentiras antes de que sucediera aquello. ¿No es cierto? Hiciste suponer que no querías que tu padre me sobornara, como trató de hacerlo. Pero ya sé a qué atenerme. Por algo he vivido tanto tiempo con vos. Es una suerte que nuestro hijo naciera muerto. Después de todo, ¿qué padre hubiera sido? Pero no soy la única que tiene que agradecerte tu desdicha. Hay por lo menos otra, y esa no puede tener esperanza de casarse con vos. ¿Qué? ¿Qué me decís, Elena? No me mires así. Sí, leí la carta y tenía el derecho a leerla. Soy tu esposa. Sé todo lo que hay que saber. De modo que no me mientas. No temas por qué mirarme así. Ya no podrás intimidarme con esos aires de hombre superior. Si no fuera por mí, te irías a desayunar esta mañana. Mira, el café está listo. No te esperaré. Ay, cómo me duele la cabeza esta mañana. Es una vergüenza que deba ir a trabajar todo el día en una habitación asfixiante, en este estado. Si fueras un hombre de verdad, yo sería la que tendría que estar en la cama, no vos.
Bien sabés lo enferma que he estado este año. Y sin embargo, cuando tomo alguna pequeñez para levantarme el ánimo, me lo te hace en la cara. Sé que te alegraría verme muerta. Entonces podrías correr detrás de esas muchachas estúpidas que se creen maravilloso e incomprendido. Esa Elena y las demás. Ay, pero claro, ya sabía yo. ¿Te contaste? Esto te servirá de lección. Bien sabés que no debes pasarte la noche vagando por ahí y bebiendo con tus nervios en tan pésimas condiciones. ¿Por qué estás tan pálido? ¿Por qué te miras así fijamente en el espejo? Quítate esa sangre de la cara, por favor. Es horrible. Nunca he podido soportar el espectáculo de la sangre. Pero mirá, tu mano tiembla horriblemente. ¿Por qué me miras así? ¿Todavía estás furioso conmigo a causa de la carta? Hace mucho tiempo que estoy enterada de que tenés una aventura. Tu pretexto de que pasabas el tiempo en la biblioteca no me engañan. Y después de todo, ¿quién es esa Elena? ¿También escribe poemas? Al jugar por su carta lo parece. Apostaría que te dijo que tus cosas eran lo mejor que habías escrito en el mundo. Y te lo creíste como un imbécil. Linda, joven. También yo era joven y linda cuando me engañaste con tu hermosa palabrería poética. Pero la vida con vos consume pronto a cualquiera. Las que he pasado. Mirá, el desayuno está listo. Se enfriará el café. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Afectándote todavía? Por amor de Dios. Más vale que renuncies a eso, ¿eh? Una de estas mañanas te vas a hacer un buen tajo. Tendré que irme corriendo apenas tome este café. Uno de nosotros tiene que trabajar. ¿Vas a buscar trabajo hoy? Lo siento por esa Elena, sea quien sea. ¿No tenés ninguna consideración con los demás? ¿Qué dirá su familia? Veo que ella la menciona en la carta. ¿Qué hará? ¿Alumbrará al niño o ya uno de esos médicos? Linda situación, hay que confesarlo. ¿Dónde conseguirá el dinero? ¿Es rica? No me digas nada sobre eso, tanto me da. Después de todo, no lo lamento por ella. Sabía qué estaba haciendo. A jugar por su carta no es una colegiala como lo era yo. ¿Sabes que estás casado? Claro que debes saberlo. Todos tus amigos lo saben. Sé que te compadecen, pero no conocen mi versión del asunto. Hablarían de otro modo si la conocieran. Esa Elena debe ser una buena pieza. Sabe que eres casado. ¿Qué esperaba? ¿Que yo te concediera el divorcio y te dejara casarte con ella? ¿Crees que soy lo bastante chiflada y te dejara casarte con ella? No, mi querido, por cierto que no. Vos no podrás conseguir el divorcio de mí, y lo sabés. Nadie podrá decir jamás que yo he hecho algo malo. Ella merece sufrir, es todo lo que puedo decirte. Creo que tu Elena no pasa de ser una vulgar trotacalle. Esa es mi opinión. Pero has vuelto a contarte. Bien merecido lo tienes. Bueno, tengo que irme. Vaya, vida mía, no soportaré más tu vagancia, pero eso es agua. No digas que no. La oigo gotear por el piso. Alfredo, ¿por qué no me contestas? Alfredo, Alfredo, contéstame. ¿Qué hiciste? ¿Estás borracho todavía? Alfredo, no. Bueno, le agradecemos a nuestra compañera Marisa Barrera que ha interpretado esta pequeña obra de Eugene O'Neill y lo ha hecho con la técnica de teatro libre. Gracias, Marisa, muchas gracias. Bueno, yo continuaré con breves comentarios acerca de las relaciones familiares de O'Neill. En 1909 mantiene una relación con Catherine Jenkins, una joven de clase media alta con quien tuvo que casarse el 2 de octubre de 1909 a espaldas de sus familias por estar ella embarazada de 2 meses.
Esto sucedió 2 meses antes de que O'Neill cumpliera 21 años. No pudo afrontar esa situación y comenzó una cantidad de viajes que lo ausentaban del matrimonio hasta divorciarse en 1902. En ese periodo viaja a Honduras en una expedición buscadora de oro que fracasa. De regreso a Estados Unidos, se incorporó a una compañía teatral como subdirector que recorría el país, en la cual dura poco tiempo. Más tarde, se enroló en un velero noruego que zarpó de Boston a Buenos Aires, donde permaneció muchos meses. Desempeñó diversos empleos, pero pronto volvió a navegar en un barco inglés que hacía la ruta Buenos Aires-Durban, en Sudáfrica. Regresó de Buenos Aires a Nueva York e ingresó como tripulante en un transatlántico que hacía el recorrido de Nueva York-Southampton. Con Catherine tuvo un hijo, Eugene O'Neill Jr., al que reconoció 10 años más tarde. En 1918 contrae matrimonio con Agnes Boulton, con quien tiene 2 hijos, Shane en 1919 y Ona en 1925. En ese momento vivía con su familia en Bermudas y a finales de 1927 se traslada a Nueva York por su trabajo y comenzó una relación con la actriz Carlota Monterrey, a quien conocía desde 1922 por haber interpretado su obra El mono peludo. Por esa relación, O'Neill abandonó a su familia y se fue a Europa con su amante. En 1929 se divorció de Agnes y se casó con Carlota Monterrey. Fue su tercera esposa y vivió con ella hasta su muerte. Este matrimonio fue muy conflictivo y tuvieron una serie de separaciones y reencuentros. Entre las historias de los hijos no reconocidos y las mujeres abandonadas, lo que más se destaca es la relación con su hija Ona. Él nunca apoyó su carrera de actriz y trató siempre de desacreditarla. En 1943, cuando ella tenía 17 años, desautorizó su matrimonio con el cineasta Charles Chaplin, de 54 años, con quien tuvo 8 hijos, entre ellos a Geraldine Chaplin, la conocida actriz. También fueron tensas las relaciones con sus hijos. Eugene O'Neill Jr., graduado en letras clásicas de Yale, alcohólico, se suicidó a los 40 años, en 1950. Y Shane, adicto a la heroína, también se suicidó. Bueno, ahora continúa con ustedes Etelvina. Gracias, Santiago. Bueno, yo voy a hablar un poquito del recurso que utilizaba O'Neill sobre las máscaras. Cada elemento escénico utilizado por O'Neill está proyectado de tal manera que posea ciertas rendijas, por donde la irónica tragedia pueda colarse hasta polarizar las apariencias realistas. De ahí el uso que supo dar a las máscaras, ejemplos en El emperador Jones y El gran Dios Brown, puente entre utilería y escenografía, objeto y espacio, entre ficción y realidad, persona y personaje, y puente también entre lo formulable y lo informulable, entre el rostro presente, tipo, y el rostro eterno, arquetipo. La máscara no desdobla la personalidad, muestra sus 2 rostros y sugiere un tercero. Es ambivalente pero no ambigua. Si tiene 2 rostros, uno presente humano y otro externo inhumano, la pura convivencia de ambos se unifica en la intuición de un tercer rostro. En el clímax de su iluminación, este revela que solo lo humano puede ser inhumano. En palabras del propio Eugene, si lo miramos desde el punto de vista práctico, del más práctico de los dramaturgos, la máscara es teatral en sí misma. Siempre ha sido teatral en sí misma. Es un arma acreditada de ataque. En el mejor de los casos, es más sutilmente, más imaginativamente y más sugestivamente teatral que lo que pudiera ser el rostro de cualquier actor. Cualquiera que dude de esto, que se fije en las máscaras japonesas del no, o en las del teatro chino, o en las primitivas máscaras africanas, o incluso aquí mismo en América, en los rostros de las grandes marionetas que Robert Edmond Jones fabricó para la producción de Edipo de Stravinsky. Dogma para un nuevo teatro de máscaras: la vida exterior de cada uno transcurre en soledad, frecuentada por máscaras ajenas,
La vida interior de cada uno transcurre en soledad, acosada por máscaras propias. Con un patio de butacas enmascarado, se podrá escribir un nuevo tipo de obra en el cual la masa, ya sea como rey, héroe, villano o payaso, representará al personaje principal. He ahí la gran obra democrática. Para finalizar, Borges culmina su prólogo con una cita de Bernard Shaw. Nada hay nuevo en O'Neill salvo sus novedades. O'Neill ha renovado y sigue renovando el teatro del mundo. Doy paso ahora a mi compañera Alejandra. No solo por las máscaras, sino que el teatro de Eugene O'Neill ha presentado grandes desafíos para su puesta en escena. Desafío para directores y actores de animarse a subir al escenario sus intensas obras. Sin embargo, el teatro de O'Neill ofrece al lector el disfrute de sus descripciones, aperturas, indicaciones y didascalias como textos literarios en sí. En este caso, quiero ejemplificar y proponer que disfrutemos en el comienzo de la obra de teatro Deseo bajo los olmos, la poética personificación de los árboles. Luego de la enunciación de los personajes leemos: toda la acción se desarrolla en 1850 en la granja de los Cabot, de Nueva Inglaterra, o en sus alrededores inmediatos. El extremo sur de la casa mira a una cerca de piedra, en cuyo centro hay una puerta de madera que da a la carretera. La casa está en buenas condiciones, pero necesita pintura. Sus muros son de un gris mortecino. El verde de las ventanas está descolorido. A cada lado del edificio hay dos enormes olmos que inclinan sus colgantes ramas sobre el tejado. Parecen protegerlo y al propio tiempo dominarlo. Hay en su aspecto una siniestra maternidad, una abrumadora y celosa preocupación. El íntimo contacto con la vida del hombre de la casa les ha dado una aterradora humanidad. Gravitan angustiosamente sobre la casa. Parecen mujeres agotadas que descansasen sus flácidos pechos, sus manos y su cabello sobre el tejado, y cuando llueve, sus lágrimas caen goteando monótonamente y se pudren en las tejas. Doy paso a Cecilia. Muchas gracias. Ahora voy a comentarles acerca de los últimos años de la vida de Eugene. Luego del casamiento de su hija, O'Neill no se refirió a él en sus papeles privados. A partir de ese momento, lo empezaron a quejar sus siempre presentes problemas de nervios y hay infinitas referencias a lo enfermo que estaba. Deteriorado para fines de 1943, sufrió un ataque que terminaría siendo diagnosticado como Parkinson y que le imposibilitó escribir por los últimos 10 años de su vida. Trató de dictar, pero les resultaba imposible escribir de ese modo. Si pensaba algo de su hija o no por estos años, no se sabe con certeza. Pero su biógrafo, Roswell Bowen, imaginó que, en un sentido puramente dramático, lo debe haber afectado a un nivel muy personal, no solo, como él indica, porque había perdido una hija, sino probablemente porque debe haberse dado cuenta de que nunca la había tenido realmente. O'Neill murió en un estado avanzado de la enfermedad de Parkinson, en la habitación 401 del Hotel Sheraton de Boston, el día 27 de noviembre del año 1953, a los 65 años. El edificio ahora se ha transformado en un dormitorio del Shelton Hall, de la Universidad de Boston. Fue enterrado en Forest Hill Cemetery, en Jamaica Plain, Massachusetts. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Liliana. Considerada en su conjunto, la obra de Eugene O'Neill se nos aparece desigual por su mismo carácter experimental, debido a un temperamento fundamentalmente poético que rompe la estructura del arte dramático. Este temperamento poético también impregna los dramas de O'Neill de una sustancia humana
y de pensamiento que hace de él el más importante de los dramaturgos de los Estados Unidos, el iniciador auténtico del teatro norteamericano y el primero que alcanzó en el nuevo continente una resonancia internacional que le fue reconocida en 1936 con la concesión del Premio Nobel. A pesar de que sus instrucciones escritas estipulaban que sus obras no deberían publicarse hasta después de 25 años de su muerte, Carlota, su viuda, en 1956 ordenó su obra maestra autobiográfica, Largo viaje hacia la noche. Otras obras publicadas póstumamente fueron Un toque de poeta en 1958 y Más mansiones majestuosas en 1967. Con parte del dinero obtenido de estas obras, y por órdenes también del mismo O'Neill, quien deseaba demostrar su agradecimiento al pueblo sueco por su premio Nobel, se instituyó el premio O'Neill, que es otorgado anualmente por el Teatro Real Dramático, conocido como Dramatek, de Suecia, y el mismo consiste en 30.000 coronas suecas, que equivalen a unos 3.000 euros. Veamos ahora los galardones. En 1920 gana el Pulitzer por Más allá del horizonte. En 1922, otro Pulitzer por Ana Christie. En 1928, premio Pulitzer por El extraño interludio. 1936, premio Nobel de literatura. 1957, Pulitzer por Largo viaje a la noche, recibido póstumamente. Le doy la palabra a Graciela. Well, dear friends, we are leaving, but no without giving our gratitude to the organizers, to Radio Magic, and to Miriam Sonko for their impeccable logistical support, and all of you for watching and hearing us. Thank you very much. We are reading, yes. Thank you, congratulations. Yeah.